Seguimos en tema con otra lista de esta información, la pandemia del coronavirus. Nos vamos a ir a la República Argentina y vamos a contactar con Elena Obieta, es infectóloga, es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Elena, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches Miguel, Rosario, ¿cómo están? Bienvenida, Elena. Gracias por tu tiempo. Hay algo que nos preguntamos desde Uruguay. Ayer se dio una cifra tremenda en el registro de muertes. Obviamente ya nos explicarás por qué se dio esto, porque hay allí algunos números que vienen de algunas semanas e incluso de mucho tiempo más atrás. Pero ¿hay teorías elaboradas, Elena, con respecto a qué está pasando un país que viene de un confinamiento obligatorio, que después fue abriendo un poco las puertas a este confinamiento y que sigue teniendo muchísimas restricciones? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que a más circulación de gente, más gente se infecta con este virus. Es cierto que la Argentina estableció una cuarentena muy precoz y todas las evaluaciones que uno puede hacer en la Argentina, en el Uruguay, en Estados Unidos, en Europa, hoy no sirven. Tendremos que poder hacerlas con absoluta honestidad dentro de un año mínimo, ¿sí? Si estuvo bien la cuarentena tan precoz, yo creo que sí. Probablemente hayan faltado más controles en ese momento, en el sentido de hisopar, de aislar, de seguir los contactos y demás. Pero ya a estas alturas, donde tenemos tanta circulación viral comunitaria, creo que es inevitable en un punto que tengamos las cifras que tenemos y la cantidad lamentable de fallecidos que también tenemos en la Argentina, si bien hay que decir que tenemos un índice más bajo de lo que fue inicialmente, por ejemplo, el brote en España, un índice más bajo de mortalidad y de letalidad por la enfermedad. Elena, a propósito de esta lectura que podemos hacer, es que tal vez la gente en el marco de la cuarentena que están llevando adelante bajó la guardia. ¿Y qué dicen los especialistas? ¿Qué dicen ustedes a propósito de la evolución de esta pandemia de cara a los próximos meses? Todo sería hacer futurología. Hay un montón de ítems como para ir analizando. La macana con este tipo de virus es que los anticuerpos que en teoría te protegen, ¿sí?, frente a esta enfermedad, por un lado duran poco, ¿sí? Sabemos que por lo menos por 3 meses después de que has tenido COVID no podrías reinfectarte, ¿sí? O sea que duran poco, como el virus de la influenza, por el cual nos tenemos que vacunar todos los años. Duran poco los anticuerpos, no todo el mundo alcanza títulos protectores de anticuerpos, ¿sí? Y además esa famosa inmunidad de rebaño, que si vos tenés vacunado el 80% al 98% de la población contra el sarampión, sabés que ese 2% que te quedó no vas a tener sarampión, por decirte un ejemplo. Esto no ocurre con el coronavirus, y países que han tenido digamos, ataques feroces al principio, Italia, España, Francia, Reino Unido, buscando la cantidad de gente que ha logrado tener niveles de anticuerpos, en realidad es muy baja la población que tiene los anticuerpos que demuestran que ha tenido la infección, ¿sí? Con lo cual se complican un montón de cosas. A eso sumale que es una infección de transmisión respiratoria. Si nosotros, ojalá pudiera estar cerquita y de aquel lado de la orilla, estuviéramos cerca y ninguno de nosotros utilizara barbijo y alguno de nosotros estuviera con la infección, aún sin síntomas, contagio de los asintomáticos, o previo al inicio de algunos de nosotros los síntomas, ¿sí? Y si yo me hiciera la PCR al tercer día que me pesqué el COVID, al tercer día lo puedo estar transmitiendo y no tengo síntomas, digamos, va sumando factores que complican la transmisibilidad y esta situación pandémica. No sé si te contesté. Sí, está muy claro. Te vamos a agradecer por hoy, ojalá que sea la primera de varias... una más me dicen, porque estamos con el ministro de Salud Pública del otro lado, pero te pregunto, el presidente Lacalle ha dicho acá que
en un contacto que tuvo ayer con España, que no vislumbra qué es lo que puede pasar con la temporada, una temporada que vos sabés bien que es argentino dependiente, gran parte de los turistas que ocupan las playas, sobre todo del este del país, son argentinos. ¿Cómo va a ser ahí en la interna de Argentina? ¿Ya se sabe algo o todavía no se ha dicho nada? Mirá, el problema en ese caso lo tiene el receptor del turismo. Y esta es una, o sea, me había anotado un montón de preguntas porque leí antes de esta entrevista, que nuevamente agradezco, el decreto que sacó el presidente de la República del Uruguay. Realmente hay montones de cuestiones, y escuché la previa de la nota, hay montones de cuestiones que no tenemos resueltas ni ustedes ni nosotros, por cierto. Ejemplo, todos los pasos fronterizos van a estar abiertos. Si una persona va al Uruguay y tuviera COVID, yo leí que tiene que tener un seguro médico y tal. Estos famosos seguros que te proveen las tarjetas de crédito internacionales, ¿van a cubrirte el COVID? ¿Por qué tendría que hacerse cargo la salud pública del Uruguay? Que no sería justo. En fin, si yo ya hubiera tenido COVID, ¿sí?, y tengo anticuerpos, ¿eso me sirve como pasaporte de inmunidad? Digamos que hay montones de cuestiones que todavía están por verse y que tendrán que resolver con los excelentes infectólogos que tiene el Uruguay, y que ojalá esto pase, pero en la previa decían hasta que no haya una vacuna. Chicos, lamentablemente, con todo el dolor del alma, seremos afortunados si podemos prever en nuestro hemisferio una vacuna para el otoño del año que viene. Todavía lo veo muy difícil. Sí. Entonces, en el mientras, acá y en el Uruguay, si es que podemos entrar al Uruguay o no, de los dos lados de la orilla tendremos que seguir utilizando barbijo, tendremos que seguir manteniendo los 2 metros de distancia entre los que no están en mi burbuja, ¿sí? Tendremos que seguir con el lavado de manos, etcétera. Bien. Elena, ha sido un gusto contar con tu testimonio, tu opinión experta a propósito de la situación que vive Argentina. Un placer. Ojalá que esto pase pronto, chicos. Ojalá que sí. Es así. Un abrazo.